día de ahora estamos revisando un chiller de la marca Yor, modelo IBA. Pues nos llamaron porque presentaba baja presión de succión. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, pues, y lo primero que vamos a hacer es resetear la alarma para ver por qué realmente es que se nos está dando el fenómeno de la baja presión. Vamos a apretar aquí donde dice System Switch, el sistema número 2. Lo vamos a resetear. Vamos a dar aquí gancho. Ahora lo vamos a encender. Una vez que lo encendamos, inmediatamente el equipo, el procesador lo va a mandar a encender. Vamos a dar status. Dice que tenemos falla en el sensor de nivel de falla de sensor, dice nivel de sensor. Eso es que nos está dando falla el sensor de nivel de líquido, así que vamos a chequear a ver qué es lo que pasa. Podemos ver ahí, tenemos nuestro sensor, pero estamos viendo, podemos ver acá que tenemos refrigerante, así que tenemos que revisar allá cuál es el problema que tenemos, porque si no vamos a tener que cambiar esta pieza que tenemos acá. Este es el sensor de nivel de líquido, el cual nos puede estar provocando esa falla, y lo que hace es que nuestro sistema no arranque. Vamos a revisar lo que es el sensor de nivel para ver qué es lo que nos está dando, y para eso nos vamos a donde dice datos del sistema número 2, porque ya el sistema 2 es el que nos está dando el problema. Ahí podemos ver la presión del aceite y la descarga, ya que está apagado. Vemos la presión de la succión y la presión del líquido condensado, las temperaturas del eductor y las de descarga. Hicimos ahí las temperaturas del líquido y su enfriamiento, pero nosotros lo que queremos ver es el nivel. Ahí está, dice que el compresor 2 está a velocidad 0%. El flash tank level, este es otro sensor de nivel. Este es un sensor de nivel, este que nos dice sensor de nivel bajo. Dice que la válvula drain está al 0%, está cerrada. Y ahí podemos ver que dice que nuestro sistema en el evaporador nos está indicando que tenemos 0% de refrigerante, que el nivel que tiene el evaporador dice 0%, y realmente estamos mal, pues, porque acabamos de ver nosotros que tenemos refrigerante, pero podemos hacer una prueba para ver si realmente es que está lleno de refrigerante o está dañado, y eso lo vamos a hacer haciendo unas pruebas en modo service a la válvula de drenaje de flash tank. Para hacer esas pruebas, lo que vamos a hacer es vamos a apagar nuestro chiller, lo vamos a apagar y vamos a hacer la prueba de la válvula drain para ver si realmente está sin refrigerante el evaporador. Lo que vamos a hacer es apagar los sistemas. Le damos acá, se lo vamos a pasar a apagado. Ahora le damos al sistema 1, también lo vamos a pasar apagado. Y una vez que nuestro equipo haya parado, pues vamos a entrar al menú de servicio para poderle hacer lo que es una prueba a la válvula de drenaje, válvula drain de refrigerante, que está ubicada a la entrada del tanque, para ver si realmente es que no tenemos refrigerante o el sensor es el que está dañado. Una vez que nuestro equipo haya parado, vamos a poner nuestro interruptor en modo off para poder entrar y poder hacer esas pruebas con las variables. Lo otro que vamos a hacer es vamos a darle aquí donde dice modo service, y a continuación vamos a meter una clave, la cual es 9675 9675
y ahora le damos gancho, y nosotros hemos entrado a lo que es el modo de prueba o modo de servicio para diagnosticar nuestros componentes. Ahora vamos a buscar lo que es nuestra válvula drain del sistema número 2. Ahí podemos ver todas las entradas de sensores, porque son sensores, son entradas análogas las que estamos viendo, presiones y todo eso. Ahí pueden ver ustedes el sistema. Dice que el nivel del sistema 2 de refrigerante líquido nos está marcando que es menor a 0%. Eso sería posible solo que el sistema no tuviera refrigerante y que hubiese una fuga, pero ya vamos a ver que refrigerante si hay. Lo vamos a demostrar haciéndole una prueba a la válvula. Vamos a buscar hasta donde dice válvula. Ahí están los abanicos, salidas de los abanicos si quisiéramos probar los ventiladores. Las alarmas, dice que el chiller está apagado. Esas todas son digitales, son salidas digitales. Vamos a llegar a la válvula. Aquí estamos ya con las válvulas. Podemos ver ahí, estamos con el sistema 1. Esta es la válvula del Economizer, pero no es la que buscamos. Nosotros la que buscamos es el sistema 2, la válvula del condensador. Ahí podemos ver está al 0%. Lo que vamos a hacer es colocarle el 100% para mandarla a abrir. Eso lo hacemos poniéndole el 100, dándole el gancho, y nuestra válvula inmediatamente tendría que empezar a abrirse. La válvula se está abriendo. La válvula, hasta de aquí arriba. Sí, se oyó. ¿Se abrió? Sí, se oyó, se abrió. Y el visor, señor, está lleno de refrigerante, ¿verdad? Sí. Sí, está lleno de refrigerante. Va. Como podemos ver, ahí ya hemos abierto nuestra válvula y nuestro visor está lleno de refrigerante. Por lo tanto, vamos a proceder a hacer el cambio. Vamos a volver a poner nuestra válvula a 0%, ya que si no va a quedar en modo abierto. Este servicio que tú le estás dando, pues, lo haces cuando tú necesitas mandar a abrir esa válvula para poder presurizar, o cuando vas a hacer el reemplazo de ella, debes de mandar a abrir 100% la válvula para desarmarla, ya que este tipo de válvula no necesitas quitar el cuerpo, basta con solo quitar el motor paso a paso para que ella te vuelva a funcionar en buenas condiciones. Podemos ver ahí, tenemos el sensor que está algo oxidado en la parte roja ahí, ese terminal. Vamos a hacer una limpieza para ver si realmente eso nos puede ayudar y solventar el problema, que como que ha agarrado humedad de la condensación del equipo. Dale, vamos a limpiarlo ahí. Trae algo para limpiar ahí. ¿Ya? Lo voy a desconectar para que no lo desconectes. Si el sensor es aquel que está allá, el sensor que ha quedado allá quedó puesto. Ese es el sensor, esa es la parte electrónica. Necesitamos quitarlo para... No, vamos a limpiar esta parte de acá donde está el terminal, que es lo que detecta. Puede estar corroído y ya no está haciendo buen contacto, y es lo que nos indica que no hay nivel de refrigerante. Esta es la parte electrónica. Aquí podemos ver cómo ha agarrado óxido y humedad. Eso es por la condensación del equipo. ¿No? Allá en el cajón ahí. Vamos a quitar el sensor. Este es el sensor que va conectado a esta tarjeta electrónica.
el cual es el que manda la información al microprocesador del chiller para indicarle si hay refrigerante o no hay refrigerante, así como el porcentaje o el nivel que hay. Ya quitaste. Vaya, hay que limpiar bien esa parte de ahí, quitarle todo ese óxido y volverlo a conectar para ver si realmente eso es lo que nos está dando problema. Enseña ahí cómo está el tornillo. Sí, hay que limpiar ese tornillo bien también para poderlo, para ver si no hay mal contacto ahí. Estamos montando el sensor, solo falta darle mantenimiento a las conexiones. Ahí pueden ver, ya se limpió el óxido que teníamos, se aplicó contact cleaner para que no quedara nada de corrosión o óxido. Ahora hay que darle mantenimiento a estas conexiones de acá. Como pueden ver ahí, el cable rojo y negro ha agarrado una especie de sulfato. Vamos a desconectarlos para poderlos limpiar. Y se ve hasta verde, ¿ya viste? Sí. Vamos a darle servicio a esta tarjeta, señala la tarjeta nueva, pero si no nos llegase a funcionar, pues vamos a tener que reemplazarla. Buscala, porfa. Ahí podemos ver que es armarlo completo para poder limpiar bien y revisar la parte de atrás. No se mira bien, va solo nada más eso. Ahí pueden ver cómo agarrado como sulfato ese plug blanco. Plano, de los más delgados. Vamos a desconectar cable por cable y a limpiarlo. Para ver si nos responde y empieza a marcar el nivel de refrigerante. Y podemos ver. No, hombre, lo vamos a cambiar. No. Si quieres, démosle servicio, limpiémoslo, todo, probemos. Deja acá. Y si no funciona, pues, de modo, aquí tenemos el repuesto nuevo que lo vamos a cambiar. Ahorita le vamos a dar mantenimiento ahí. Del plug blanco, quitarle lo verde. Ahí ya después que limpies le puedes aplicar el contact cleaner. Ahí se le tiene que ir quitando. Ahorita vamos a montar el sensor de nivel, es el mismo, solo se le ha dado servicio, mantenimiento, a hacer la prueba de ver si no funciona, pues si no, pues vamos a tener que hacer el reemplazo de la misma, pero no es barato, así que
hay que hacer primero el mantenimiento y luego hacer la prueba. Y lo estamos montando ya se limpió la tarjeta, se limpiaron los contactos, se le quitó el sulfuro que se le había hecho, el óxido que tenía la sonda. Ahora vamos a conectarlo. Ahí tiene el plug. Ese no tiene polaridad, pero sí tiene lado, porque el conector tiene lado. Sí, no lo logro ver bien. Creo que va para adentro. Aquí. El seguro. ¿Eh? No, así por adentro. Así, por eso. No, al revés. Así. Ajá, esa. Estamos conectándolo ya. Ya agarró. Sí, ahí ya está. Creo que va del otro lado. Dale, pero va al otro lado. Este es el mantenimiento a un sensor de nivel de líquido de un chiller. Lloro. Ahí ya lo conectaste ahí. Vaya, ahora subirle el térmico, porfa. Vamos a subir el térmico. A ver, ojalá que no necesitemos calibrarlo. La otra que vamos a hacer, si no nos llega a funcionar, es calibrarlo. Estos sensores se calibran con los botones verde y amarillo que puedes observar ahí. Pero si no es necesario, no lo vamos a hacer. Ahí encendió ya. Puedes oír ahí las bombas de glicol. Empezaron a circular el glicol por las tarjetas electrónicas del variador de frecuencia. Vamos a ver qué nos muestra el display. Ahora podemos ver, aquí tenemos apagado el interruptor. Lo vamos a encender. Vamos a resetear la falla del sistema número 2. Vamos a resetearla. Vamos a dar reset. Y ahora lo vamos a mandar a encender también. A ver si ya con ese mantenimiento se le quita. Ahí está, ya lo mandamos a encender. Como podemos ver, nos sigue dando la falla. Ahora vamos a intentar calibrarlo entonces, ya que no se le quiso quitar. Vamos a calibrar el sensor entonces. Vamos a hacer el cambio de lo eléctrico del sensor, ya que no funcionó la calibrada. Esperemos que sea la tarjeta electrónica la que esté dañada y con cambiar las funciones, y si no, pues vamos a tener que sacar la sonda del tanquecito este que está acá, esta sonda de acá. Pero esa sonda ya es recuperar refrigerante, mandar a pedir la sonda y cambiar ambas cosas, tanto lo eléctrico como lo mecánico. Ahí ya vamos a poner la tarjeta nueva, el sensor nuevo, y esperando que sí, con este sí nos responda y se le quite la falla, ya que no se quitó con el mantenimiento que le dimos al otro. ¿Qué hiciste? La tarjeta vieja. Podemos ver, esta era la que tenía, esa es la que se limpió, se le dio servicio, pero aún así no respondió. Ahora estamos colocando la nueva. Ojalá con esta sí ya podamos solventar el problema. Vean, señores, ahí podemos ver que
Ya cambiamos la sonda, lo eléctrico no, la sonda no la cambiamos, solo tuvimos que cambiar la tarjeta electrónica y pues aquí tenemos nuestro sistema 2 ya trabajando. Hemos resuelto el problema. Lo malo de estos sensores es de que debes de tener a la mano un stop de repuesto, porque si no lo tienes a la mano es imposible que vayas a poder arrancar tu sistema. Ahí pueden ver, ya está trabajando el sistema número 2, que es el que teníamos el problema con el sensor de nivel. Ahora veamos el sistema número 1, todavía lo tenemos apagado. Lo vamos a encender también para que entren a trabajar los dos sistemas ya. Ahorita está haciendo, y ahora vamos a ver el nivel del visor. Ahí podemos ver que realmente refrigerante sí había, que era la tarjeta electrónica del nivel del que estaba dañado. Ahí podemos ver también el nivel. Podemos ver cómo está llenando. Ahí podemos ver cómo el refrigerante está entrando al evaporador. Para poderte decir que el sensor era el malo, primero tienes que poner los manómetros y revisar que realmente haya refrigerante en el sistema. Luego debes hacer una prueba de esta válvula de acá para ver si no es esta válvula la que está cerrada y es la que está diciendo que realmente no hay refrigerante en el evaporador. Por último, no debes de confundirte con los sensores de nivel, ya que este cuenta con dos sensores. Uno, este de acá, es el que indica el porcentaje de refrigerante que tenemos acá en el evaporador. Y tenemos este otro sensor que también es de nivel, pero este es de estado. Este nada más indica si el nivel está alto o está bajo. Mientras que este está acá, este indica el porcentaje. Si es mínimo, ahí te lo va indicando 10%, 20%, 40%, 50%. Incluso llega a marcar 100% cuando el nivel está lleno. Bueno, pues este es un video que hemos hecho para que poderte explicar un poco cómo funciona o si te presenta esta falla. Espero te guste el video. Suscríbete al canal y pues este canal es industrial, es para aprender cosas grandes.